Bueno, la agenda que vamos a ver hoy es esta, presentación del Google Colab, que es lo que estoy haciendo en este momento, cuál es el entorno de trabajo, cuál es el lenguaje Markdown, que es para escribir texto con formato dentro de estas notebooks. Las notebooks simplemente es un documento que está con una parte con texto explicativo, que se puede dar formato justamente en este lenguaje de Markdown, y otra parte de código Python que puede ser ejecutable. Las notebooks que les compartí... Sería como una wiki, pero de Google. Es más que una wiki, porque vos podés ahí tener código ejecutable en el medio, que puede ser un programa, incluso después se puede exportar de ahí todo el programa Python completo y te pone como comentario toda la parte de texto. O sea, se puede extraer el ejecutable directamente ahí. Okay. Bueno, el editor de código. Después vamos a explicar un poco de Python. No sé hasta dónde vieron en los cursos de introductorios de Python. Esto posiblemente lo pasemos rápido. Si no vieron nada, lo pasamos más lento. Me había quedado la idea que habían visto algo. Si alguno me pueden decir qué lenguaje vieron en el curso introductorio o si vieron en algún lenguaje particular. Ponele, yo soy un cero de programación y vimos una serie de nociones básicas, o sea, cómo armar la función de suma en Python, cómo armar la función de multiplicar en Python, y después vino la prueba. O sea, Listo. eso es lo... Bueno, esa primera parte es un repaso de eso, básicamente. El primer punto, ¿no? Donde dice listas, números y cadenas. Y después hay otras librerías que vamos a ver, que se llama Pandas, principalmente, que es muy útil para trabajar con archivos y estructuras de datos de texto, tipo tablas, y un poco de NumPy, cómo leer archivos en Google Colab, algo de gráficos, y todo esto le queda, lo que no veamos hoy, le queda como para que lo vayan viendo y ejercitando ustedes. Hay ejercicios al final de cada uno de los puntos, y hay un ejercicio final más completo para que lo resolvamos después en grupos hoy. Les decía, el entorno de Google Colab es este que están viendo, que se abre en un browser. Hay un menú arriba. Si quieren, a ver, podemos hacer lo siguiente, a ver si tendría que salir del modo edición. No, quería saber cuántos conocen este entorno. Si no, en todo caso, si levantan la mano, a mí me aparecen en los participantes. A ver cuánto los conocen, como para tener idea de si hay muchos que lo usan, lo conocen. Una consulta, ¿con entorno te referís al Google Collaboratory? Sí, Google Collaboratory o a otras notebooks como Anaconda. No, otros sí, entornos como Anaconda. Es básicamente lo mismo. Sí, asumo. Sí, básicamente lo mismo. Ahora les explico la ventaja de por qué Google Colab. Bueno, ahí veo dos. Bueno, hay uno, no, hay pocos, digamos, que lo conocen. Bueno. Entonces, mostramos esto con un poco más de detalle. Uno accede a esta máquina virtual. La ventaja principal que tiene es que uno no tiene que armar ninguna configuración. El año pasado lo habíamos dado en Anaconda, que es un entorno similar, pero que ejecuta en la máquina local de uno, y siempre teníamos problemas con las configuraciones. Así que decidimos este año darlo en Google Colab, que tiene esa ventaja, ¿no? Que tiene todo instalado. Todo lo que vamos a necesitar está instalado. Si queremos algo particular también se puede instalar, pero en principio con lo que hay ya nos alcanza. Si pudieron ir al link que les pasé, lo primero que van a ver esta misma presentación, que es la que pueden ir siguiendo. Lo único que les va a aparecer, sí. Hay uno de los notebooks, el de gráficos, que no tiene permiso de edición. Bueno, después me están diciendo. Vale. Van a tener que hacer una copia de trabajo en sus máquinas para poder editarlo. Y ahí es donde les digo yo que si quieren devolvérnoslo, compartirlo de vuelta, van a tener que renombrarlo a ese sitio, ese lugar de trabajo, esa copia de trabajo con los nombres de ustedes del grupo o personal, si lo envían individual, para que sepamos de dónde viene ese trabajo. Bueno, el entorno tiene un menú arriba donde uno puede
lo básico. Abrir, bueno, acá está abrir en modo prueba, el sitio a prueba de trabajo. Abrir una notebook, crear una notebook nueva si uno la quiere construir de cero. Bueno, cambiar el nombre, borrar, mover la papelera. Algo útil es guardar una copia en el repositorio de GitHub, por si uno quiere hacer un versionado o guardar una copia ahí. Y después otras cosas que descargar la notebook que tiene esta extensión, IPINB. Esta extensión es la extensión que se puede levantar en otros entornos como Anaconda, que es muy parecido a esto. Descargar el .py, es todo el código Python, se puede descargar. Eso por un lado. Bueno, la edición común, ¿no? De manipulación de texto dentro de la herramienta. Y uno tiene distintos nodos, que uno lo puede ver acá también acá en estos dos más que tiene acá. O puede insertar una celda de código o puede insertar una celda de texto. Yo este mismo documento lo armé de esta manera, o sea, utilizando esta misma técnica de escribir texto por un lado y código por el otro. Si uno le da doble clic, para dar un ejemplo, ¿no? Si uno le da doble clic a la parte de texto, que la primera celda es un texto, si uno le da doble clic, uno encuentra que tiene del lado derecho cómo se visualiza y del lado izquierdo cómo se escribe para que aparezca como en el lado derecho. Con el numeral, esto es el lenguaje Markdown. El doble numeral es para un título en distintos niveles. El asterisco para las viñetas, 3 espacios y el asterisco para una viñeta más indentada. Si uno sale y da clic en otra celda, solamente queda la visualización y no cómo lo escribió uno. Pero sigamos un poquito con la primera parte, que es el entorno, ¿no? Tengo insertar celda o celda de código o celda de texto, lo principal. También puedo insertar un encabezado, pero simplemente es insertar una celda de texto con un numeral adelante, cosa de que si uno va al índice, le va quedando el índice de esta manera del lado del documento, del índice del lado izquierdo. Esas serían principalmente las 3 celdas que vamos a usar. Después tengo el entorno de ejecución, que uno puede o ejecutar todo. Acá está, a la derecha están los controles, ¿no? Control F9 ejecuta todo. O sea, todas las celdas de código las va a empezar a ejecutar. O puede ejecutar todas las celdas anteriores a donde estoy parado. Esto igual después lo vamos a ver en práctica y lo van a poder hacer ustedes también. Ejecutar una selección, ejecutar la celda y las siguientes, bueno, interrumpir y para iniciar el entorno de ejecución quiere decir que pierdo todo lo que hice hasta ahora, no el documento, ¿no? Sino todas las ejecuciones que fui haciendo y tengo que comenzar de vuelta a ejecutar. Después tengo configuraciones, ayudas, bueno, pero lo principal es eso. Del lado izquierdo tengo el índice, tengo el directorio, donde yo tengo toda mi data, que ahora vamos a ver cómo se sube, y unos scripts de ejemplos que uno puede buscar y copiarse directamente para poder ejecutar como una ayuda, donde uno le pega directamente el código Python de lo que quiere hacer. Si cualquier duda o cosa, levanten la mano y yo voy viendo de contestar las preguntas. Y yo una pregunta muy pavota. Sí. Sí o sí hay que usar el Markdown. No es que yo puedo escribir en un Word donde estoy más acostumbrado a hacer los bullets y demás, copiarlo y pegarlo acá y que el Markdown lo reconozca. No sé si hay una herramienta que te convierta. Me imagino que debe haber, pero no es complicado. Aparte, tampoco es que vamos a hacer grandes cosas. Esto es muy fácil. No le vamos a pedir gran formato para que puedan hacer las presentaciones. Creo que igual si agarrás de un Word y copias y pegás, muchas cosas te las respeta.
Tendríamos que probarlo, pero creo que No lo probé yo, sí. copiar y pegar. Por ejemplo, emoticones puedes copiar y pegar y te lo respeta bien. Bueno, ahí medio colaboratorio, ya les expliqué lo que era. Uno tiene documentos donde puede escribir texto y código Python a la vez dentro del navegador. Y lo que le decía, no se requiere configuración. Acceso a una GPU, o sea, uno puede configurar, creo que se estaba administrar Dentro de entorno de ejecución, entorno de ejecución, ¿no? no, en cambiar tipo de entorno de Ahí da, ejecución. cambiar tipo de entorno de ejecución, Ahí, o le puedo decir GPU o CPU, que es una más avanzada. y antes también, cuando Python 2 todavía era mantenido, digamos, te dejaba cambiar entre Python 2 y Python 3. Ahora ya sacaron esa opción porque ya Python 2 como que no se usa más. O al menos oficialmente ya no se usa. Ah, sí, todo es más Python 3, sí, tal cual. ¿Qué más? Bueno, y un poquito ya empezando a ver cómo se escribe, así muy por arriba, como para que vean algunas cosas de cómo se puede escribir en Google Colab. Bueno, acá les puse el link. Todo esto lo escribí, como les decía, en Markdown. Y si yo le doy doble clic, espera un ratito porque tiene una imagen y está medio pesado esto. Ahí está. Ahora le voy a mostrar que es todo eso. Acá no sé por qué me quedó, se nota que le di mucho, por qué me quedó todo esto, pero no importa. Texto a nivel 1 es con un numeral. Texto a nivel 2 es con otro numeral. Esto no sé por qué me quedó así. Y agrego una cuestión que puede ayudar bastante. Si ven arriba de donde tiene el cursor hay un montón de opciones, ¿no? Típicas, ¿no? Como el simbolito de imagen o para hacer listas. Todo eso lo que hace es como ayudarte a escribir el Markdown y directamente hacer las listas apretando ahí, ¿no? Por Y es medio como que ejemplo, te da un feedback entonces de cómo se escribe en Markdown usando las otras cosas que son a lo que más estamos acostumbrados, capaz si usamos Word. acá, ahora le voy a mostrar cómo se escriben los links. Si uno pone el link, le escribe el esquema de cómo armar un link. El link se escribe con un texto entre corchetes y la dirección URL entre paréntesis. Eso mismo es lo que tengo escrito acá, ¿no? Intro Markdown, entre corchetes, que es esto que se ve acá, y la dirección a donde me lleva entre paréntesis. También puedo escribir fórmulas de manera, depende de la complejidad de la fórmula. Ahí puse una sencilla y una más complicada. La sencilla, la fórmula se escribe entre pesos, y esta sencilla es que f de r de x igual a r por x por 1 menos x. El subíndice r se escribe como guión bajo r. Y ahí le queda f de r indefinido. Y una más complicada acá, como ejemplo, le digo algunas cosas. Lambda se escribe como con el nombre lambda. La barra invertida o la contrabarra sirve como para marcar elementos del lenguaje de escritura de fórmulas. La sumatoria, por ejemplo, se escribe así, barra sumatoria, y entre llaves hay que decirle cuál es desde y hasta dónde va la sumatoria. O sea, se pueden hacer cosas muy divertidas y al principio cuesta un poco, pero una vez que la agarra uno en la mano es bastante rápido de escribir. Está el manual también, que cualquier duda se puede referenciar a él. Igual tampoco es que vamos a escribir grandes fórmulas al Perdón, principio. Sí, perdón, una pregunta, Guillermo. sí. Cuando dicen que es colaborativo esto, o sea, no entiendo, o sea, todos entramos al mismo link, o sea, todos estamos editando en el mismo No, lugar, bueno, es independiente para cada uno. si vos haces una copia temporal de tu trabajo, ahí estás. Yo, porque no les di permiso de escritura, solamente les di permiso para leer. Si yo le hubiera dado permiso de escritura, todos podrían estar escribiendo sobre el mismo documento.
¿Y cómo haríamos una copia, digamos, como para... Ahí hay una... Seguramente te apareció arriba crear una copia de trabajo. Cuando vos abrís el... Yo ahora porque no tengo, estoy en modo owner, digamos. Y A si vos voy te a tiene que haber archivo aparecido también, arriba, ¿eh? guardar una copia en Drive, por ejemplo. Guardar una copia de trabajo, creo que dice. Si no, ahora entro con otro usuario y lo vemos. Eso también puede ser. Bueno, a mí A mí me aparece guardar una copia en Drive, en archivo, Sí. pero estoy logueado con mi usuario. Está bien, a ver, yo por ejemplo, yo lo puedo compartir. A ver, me copio el vínculo, ¿no? Y me voy a uno que es anónimo. Esto ya, como para que vean como para simular que están entrando ustedes. Ahí no te vemos esta otra pantalla. Ah, ¿no se ve la otra? No. Ah, Igual, bueno, no. Después se chequea las muestro entonces. No, si el no importa. vínculo lo compartiste para que puedan editar. No, editar No, no. de lectura creo, Sí, debería haberlo compartido de lectura, no sé. Creo que claro, sí. si prueban tocar algo no podrían si no van a la copia de trabajo. Sí, no podemos. Después les Yo no puedo muestro editar nada. pero no les aparece guardar una copia de trabajo o algo parecido. A ver, para que esperen que les digo, ahí está. A mí me parece abrir el modo ensayo. Abrir en sitios de prueba, se llama. Ahí estoy viendo, cuando yo entro en la otra página que ustedes no ven. Entré como anónimo Ahí sí en otra podemos página. editar. Abrir en sitio de prueba y te arma una copia donde uno puede ahí sí editar y ejecutar. ¿Y esto cómo lo Perfecto, ahí puedo guardamos entrar. para Y cada eso lo uno? guardás, una vez que abriste el sitio de prueba, lo estoy Sí. haciendo yo para... No, perdón, que eso no lo están pudiendo ver, pero lo estoy probando yo para decirle. Ya vuelvo, ¿eh? Y después lo graban, ponen guardar notebook, guardar directamente. Pueden guardar o pueden renombrarlo. Debes hacer una copia del blog de notas. Guardar una copia en Abrir Drive. sitio de prueba, yo pongo abrir sitio de prueba. Sí, eso sí. Y me abre una en mi espacio de trabajo con el mismo nombre. Y a partir de ahí se llama igual. O sea, yo Sí, lo no me puedo deja tocar. guardar. Guardar una copia en Drive sería. No, guarda solo. Guardar una copia en No, Drive pero es cuando que te pongo guarda. guardar, no me deja. Me dice, no se pueden guardar los cambios, guardar una copia en Drive, me ofrece. A ver. No, igual sí, pueden hacer eso. Sí, Si pueden guardarlo en pueden Drive, es que se guardar guardan en su propio Drive. Sí, está bien. la Es lo copia en mismo, Drive sí. o también Sí. guardarlo como un archivo. Lo pueden descargar y abrirlo local. Sí, si lo guardan como en Drive, les va a armar, póngale otro nombre y les va a armar una copia, sí. Sí, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí. Yo lo que veo, no en tu pantalla, en el que yo abrí, veo todo un Word como si fuera con todos los temas, pero en tu pantalla veo, por ejemplo, esto que está como la pantalla partida en dos, texto en lenguaje Markdown. Esto decís vos Eso de no acá a lo la izquierda, el elijo. índice. No, ahí cuando vos, ahora lo cerraste, eso que estaba recién Bueno, esto como... no, porque es lo que decía yo. Si vos le das doble clic, entras en modo edición del Markdown y ves de un lado la visualización y del otro lado lo que les estoy explicando ahora, que es cómo se escribe el Markdown. Está bien, está Yo bien. lo puedo modificar acá. Y le estaba diciendo, bueno, ahí estábamos, ¿no? Cómo se escribe una fórmula para que quede bonito del lado derecho. Y cómo se escribe el link. O sea... Y las imágenes. ¿Y eso cómo te das cuenta cuáles son las cosas que tienen así, que se abre esto para... No me queda claro, digamos, dónde escribís texto común y dónde podés escribir código? Vos en este editor podés escribir. ¿Y cómo sé cuándo se abre un editor? Escribís texto o pegas un link, me estoy haciendo referencia al menú de arriba, ¿no? Para la ayuda. O pegas una imagen, ahí falta completar, ¿no? Lo que quiere, que fue lo que hice abajo, ¿no? Lo que quiero poner que me aparezca y lo que quiero poner en el vínculo. Fíjate que del lado derecho, cuando puse ahí, me apareció texto
del vínculo para hacer clic a la URL. De la misma manera, lo mismo para la imagen, ¿no? Bueno, porque le doy un enter más para que me quede separada las dos cosas. Ahí me pone texto alternativo, que es lo que me aparecería como texto de la imagen, no le puedo poner nada. Y me aparece la imagen rota porque la URL no es nada. Si le pongo esta URL, que es la URL de Colab, me va a aparecer el Colab. Me va a aparecer la imagen que está pegada acá, ¿no? Si yo voy a... esta sí la ven, ¿no? Sí. Si yo voy acá, es esto. Esta referencia a esta imagen. Esto que aparece acá. Está en una dirección URL. ¿Se va entendiendo cómo se arma el documento? Esto igual es más que nada para que ustedes puedan jugar y armar documentos entregables más lindos. No es que... No tiene un misterio. Es como armar un HTML, nada más que tiene es otro lenguaje. Y solamente necesitan tres conceptos: el de título, el de viñeta, el de URL y el de imagen y el de fórmula, a lo sumo. Ya con eso ya alcanza y sobra para armar cualquier tipo de documento. Esto es una línea, digamos, si uno pone 3 guioncitos, es esta línea de acá. Y uno puede hacer un copy-paste de una imagen, pero lo que va a pasar es que te lo va a pegar en este formato base 64, codificado, y que es re incómodo de manejar. La ventaja que tiene es que no es un link, la imagen está referenciada en otro lado, sino que acá te guarda la imagen dentro del mismo documento. Pero como ven, guarda toda la imagen en este formato feo y queda... nada. Se ve igual. O sea, si yo cierro esto, tanto la que tiene el link como la que tiene la imagen incrustada queda de la misma manera. Todo esto que vimos es para poder construir este documento. Entro de vuelta un minuto. Y ahí está. Esto que escribí acá, finalmente es esto que se ve al costado y termina siendo todo esto mismo, toda esta agenda, esto también, esto lo saqué directamente de la presentación de Collaborative. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno. Sí. Esto sería lo indispensable para poder armar estos documentos de texto. El otro tipo de celda es el código Python. Ahí puse un pequeño ejemplo. Ahí vamos a ver después adentrarnos más en el código Python. ¿Puedes mostrarle cortito cómo hacer para agregar una nueva celda de texto o de código? Ahí, sí, bueno, acá uno puede... Eso, tiene estas dos opciones o puede agregar una celda de texto y le pone, por ejemplo, un título que diga, nueva celda de texto. O le puedo agregar una celda de código que me va a guardar las variables de las que ya ejecuté, ¿no? O sea, como pi ya lo había definido antes y ya lo había ejecutado, me la guarda esa. Entonces, o sea, las variables se comparten entre las distintas celdas. Bueno, Python es un lenguaje de programación interpretable con muchas librerías y bibliotecas, sobre todo para ciencia de datos, para inteligencia artificial. Un lenguaje de alto nivel. Es interesante algunas cosas que se pueden hacer con funciones. Es interesante también cosas que se pueden hacer con listas. Las funciones se pueden hacer muchas cosas dinámicas y cosas muy interesantes. Y sirve para hacer alguna suerte de prototipado rápido, de desarrollo rápido de cosas. Alguna desventaja que tiene es que para algunas cosas es un poco lento y hay otros lenguajes que le compiten, pero bueno, está como tiene tanta librería y tanta potencia, se está usando mucho actualmente. Si uno quiere hacer algo después donde el tiempo de ejecución es muy, muy prioritario, debería pasarse por ahí otro lenguaje, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer y es muy útil también para el tema de enseñanza.
Lo que vamos a ver de Python es ahora, bueno, acá le dejé la URL a python.org.ar, donde hay un montón de información, y vamos a ir haciendo un repaso de los puntos principales de lo que es Python, y después de 3 librerías principales que podemos llegar a usar, y por último la tarea. De las cuestiones principales tenemos lo que son, acá vamos rápido porque es algunas cosas muy sencillas, lo que es números y listas. Bueno, las operaciones que yo puedo utilizar: suma, resta, multiplicación, división, la división entera y la potencia. Y acá hay unos pequeños ejemplos de vuelta. Esto lo armé también de la misma forma con un documento de Notebook. Y uno puede ejecutar, no me acuerdo cuál era la ejecución. Control Enter. Control Enter. Control Enter para ejecutar donde estoy parado. Bueno, y ahí hay unos ejemplos de distintas opciones. Por ejemplo, esta 2, la parte entera, 2 tercios va a 0, toma la parte entera. Y algunas opciones de números. Sí. Discúlpame. Todo lo que vamos a ver es el Python 3, ¿no? Sí. Sí, Python 3. Eso en cuanto a lo que es números. En cuanto a lo que es listas, tenemos las listas que se ponen entre corchetes, que son muy útiles. Y uno puede o mencionarlas de esta manera. Cuando yo pongo, esto es lo mismo que poner print, ¿no? O sea, cuando el último comando de toda o la última variable de toda la lista de esa celda es la que muestra, la que se visualiza. Se podría poner también así. ¿Qué puedo hacer con celdas? Bueno, puedo tomar, empiezan en la posición 0 las listas. Puedo tomar una de las posiciones, en este caso tomé la posición 0, o la posición 3, y bueno, obviamente que si tomo una lista fuera del rango de lo que armé me va a dar error. Puedo hacer, en las listas puedo hacer una asignación y a partir de ese momento me va a cambiar, en este caso le cambié el valor 0 por la posición 0 por el valor menos 100. Y puedo hacer algunas cosas interesantes como tomar rangos. O sea, ahí estoy tomando de la posición 2 a la posición, de la posición 2 a de la posición 7, la posición 1 a la 3, perdón, de la posición 1 a la 3, ahí está. Y acá estoy tomando de la posición 2 a la posición 6. También puedo tomar... Es interesante que sí, el 1 claro, lo incluye, pero el 3 no. O sea, cuando uno define el rango. Sí, eso tener cuidado. De la 7 a la 3 es la 7, que sería la 1, la 4, que sería la 2, pero la 3 no la incluye, que sería todas las primeras 2. También puedo tomar de la posición 2 hasta el final de la lista, que se escribe de esa manera, 2 puntos y cierro el corchete. Entonces fíjense que toma de la 4 hasta el final de la lista, ¿no? O al revés, puedo tomar del principio de la lista 4 posiciones. O puedo tomar, poniendo negativo, el último elemento de la lista, si pongo -1, o si pusiera -3. Otro ejemplo, ¿no? Si pongo -3, empieza del final y toma desde la tercera posición todos los 3 elementos finales. De la -3, que sería el 1, hasta el final. Son ayudas, digamos, que da el tema de esta lista. ¿Las puedo sumar? Sí. Las puedo sumar. Y suma, en realidad las concatena. Es como si fuera la concatenación. Está sobrecargado este operador más y la va a concatenar. Y si hago un producto, en realidad lo que estoy haciendo es repetir n veces la lista que estoy poniendo. Bueno, acá hay una serie de problemas y yo diría, sigamos un poco. Voy a resolver este primer problema. Sigamos un poco y después juntamos varios problemas de distintos puntos y nos juntamos en grupo para ir resolviéndolos.
En este caso, el problema 1 sería construir una lista que tenga 100 repeticiones con los números -1, 0 y 1. Vamos a usar la opción del producto y vamos a usar la lista, bueno, -1. Me defino la lista -1, 0, 1 y me dice 100 repeticiones, lo multiplico por 100. Y me queda esa lista, ¿no? Con las 100 posiciones. Puedo borrar el resultado. ¿Vieron cómo dice, no? Entonces yo me quedé un choclo acá grande de resultado y directamente lo pude eliminar. Una pregunta, ¿tiene 100 o tiene 300? Repite los tres. Claro, repite toda esta lista 100 veces. Ah, Sí, o sea, tendría 300. 300. Tendría ahí. 300, sí. Bueno, después esto se dejo para ustedes, para que lo hagan ustedes, cuando hagamos los trabajos en grupo. Bueno, si tienen alguna duda, como siempre, levanten la mano. Que yo acá no estoy, voy a ponerme los participantes acá, así veo si alguien levanta la mano. Bueno, listo. Continuamos. Cadenas y tuplas. Vieron que cada vez que doy un link me abre otra notebook, ¿no? Porque lo armé de esa manera. Yo acá tengo un link. Si yo entro acá, tengo números y lista, que sería el texto, y tengo un link a la carpeta compartida, que ya la puse compartida para quien tenga la URL, y me lleva a esa nueva notebook. Bueno, estaba por acá. Bueno, cadenas y string. Bueno, nada, un string va a ser una lista de caracteres. Internamente lo guardo así, pero lo guardo con caracteres, con string, con palabras entre comillas, o entre apóstrofes. Puedo hacer la suma, que me va a hacer una concatenación. Como son listas, funciona de la misma manera que como vimos antes. Como listas también, si lo multiplico por 3, me la va. Fíjense acá en fruta dejé el string este, ¿no? Banano. Si lo multiplico por 3, como en lista, me lo va a repetir 3 veces, como antes. Puedo también tomar la posición 0 del string, que me va a tomar la primera letra. Lo mismo que antes, puedo tomar del principio a la posición 7. Pero acá no voy a poder asignar. Si yo corro este comando, no le puedo hacer una asignación al string. Puedo buscar un carácter dentro del string, no sé por qué me tardó tanto eso. Puedo pasarlo a mayúscula, no el string mismo, sino que esa función me devuelve en mayúscula el contenido de la lista esta de caracteres en mayúscula. Puedo contar las veces que aparece un carácter determinado, reemplazar un carácter por otro, bueno, reemplazar un string en otro. Splitear, que por defecto es la coma, la que divide los dos strings, con lo cual me deja una lista de listas. Porque si los strings son listas, esto es una lista dentro de los cuales hay una lista de caracteres. Que por convención esa lista la nombramos entre comillas o entre apóstrofes. En realidad el split por default es por el espacio. Por el espacio. Ah, perdón. Porque acá hay un Por espacio, eso hay ¿verdad? una coma en el primero que dividido. Claro, tenés razón, sí. Después del espacio. Habría que... Pero uno podría ponerle coma como argumento, ¿no? El string coma, y entonces ahí sí va a separar por coma. Claro, exacto. Uno puede indicarle por qué quiere que me separe el split. ¿Qué más? Y uno podría hacer esto, a ver si... Help split, ¿era, no? Ahí, así, para ver eso que dijiste recién. Sí, eso te va a mostrar... Entre comillas.
Ah, no. Bueno, después lo vemos eso. No sé por qué no. Hay El una forma de ver el problema help. ahí es que es un método de string, entonces Ah, tendrías que poner str.split, creo. Sin comillas. listo. Bueno, después lo vemos. Hay otro ejemplo ahí, no sé, si tenés razón. Es de la librería string, pero hay que ver del objeto string. Hay otro ejemplo después donde vamos a ver el tema este de poder consultar, de hacer un help de lo que estamos escribiendo como para poder saber qué parámetros ponerle, por ejemplo, que era lo que quería ver en este caso. ¿Qué más? Acá está, split por el carácter D. Me toma el carácter D como para que me lo divida en esas 12. Acá decía bocadillo y me dividió el string en dos, en boca y en illo. Bueno, de acá hay más problemas para ver después. Tuplas es lo mismo que similar a las listas, pero ahora igual que los strings son inmutables y uno podría ponerle caracteres. Por ejemplo, acá tengo una lista de enteros y un carácter. Lo mismo que antes, podría ir tomando la posición 3, la posición -1, que tomaría el último elemento. Lo mismo que antes, de la posición 2 hasta el final. Lo único que no puedo hacer es una asignación a la posición 2 como antes de un carácter. Obviamente, si quiero hacer una suma de esto, de esta tupla, no me va a dar nada porque tengo caracteres en medio. Y por último, otra estructura interesante es el tema de los diccionarios. Un diccionario relaciona un nombre con una key, con un key value que se le va a asignar. Entonces yo podría hacer una búsqueda mediante la key que tiene asignada ese nombre. Por ejemplo, si yo a código le asigno este diccionario, Luis con su key, Juan con su key, Carlos con su key, yo podría consultar cuál es la key de Carlos, cuál es la key de Juan. Es exactamente un diccionario. O le podría asignar una key nueva a Luis. Eso no sé si en algún momento por ahí necesitan usarlo. Algunos de los métodos que vamos a ver más adelante usan diccionarios. Puedo Yo una extraer... pregunta que capaz sea sí, muy básica. Esa función, yo le digo función, capaz no sea, pero ese códigos, sí, ¿es algo que código. ya Es una existe? estructura. Es una estructura compleja, así como vos tenés números, tenés diccionarios. Es una estructura más compleja que tiene ese formato. En vez de listas, como era antes, que son una estructura de datos, vos tenés diccionarios donde está compuesto de dos partes, un nombre y un key. O sea, códigos es un nombre que inventaste vos y al ponerlo Sí, entre llaves perdón, reconoce sí, todo código es eso. el nombre de la Ok, variable. Código es el nombre ok, de la nombre de la variable variable. y el diccionario se construye con llaves, entre llaves, Ujú. le pongo las duplas, Ok, separadas por dos puntos. Pues así construyo el diccionario. Entre llaves le voy a poner el nombre y el key value. Y puedo hacer distintas operaciones con eso, como estábamos viendo recién. Entonces, si yo imprimo códigos, que es una variable, me va a salir, bueno, hice pop de Juan, o sea, lo saqué a Juan y lo saqué, y si imprimo códigos, me va a salir los otros dos que me quedaron, ¿no? Carlos y Luis. Es una estructura útil. Como todo, hasta que no vean para qué se usa, es un chiche que tiene la herramienta como para poder estructurar la información de distinta manera. Pero después se va a ver cuando llegue a usarla. Sí, Y otras imagínense, por cosas que ya ejemplo, también... Sí, imagínense, por ejemplo, si tienen, no sé, 100.000 empleados y con sus nombres y quieren saber el número de teléfono de uno. Entonces, si lo guardaran en
en dos listas, tendrían que primero buscar en una de esas listas en qué índice está el nombre de la persona que te interesa, y después en la otra buscar el teléfono, ¿no? Con esto directamente uno ya tiene la asignación 1 a 1 entre nombres y teléfonos, y uno va al diccionario, pone el nombre y te devuelve el teléfono. Como un ejemplo de cuándo podría ser útil. Sí, son estructuras justamente para eso, sí, para acelerar. Se podría resolver de otra manera, pero sería totalmente ineficiente. Puedo hacer cosas de este estilo, que es muy común en Python, este tipo de cosas. Si Carlos está dentro de los códigos, de las claves de la variable códigos, o sea, la estructura de códigos tiene un método que se llama keys, y me está preguntando si Carlos está dentro de esos códigos, y me devuelve true o false. Si José está dentro de esos códigos, de esas keys de códigos, y me devuelve false. Bueno, acá muestro las keys y acá muestro los values. En realidad las keys, claro, las keys serían estos, nombres, y los values serían lo que yo asigno. Como decía bien Leo, yo podría tener los nombres de los empleados y sus números de teléfonos para recuperar, donde yo accedo por el nombre del empleado. Bueno, acá hay más problemas para que lo puedan ver después. Esto es como un repaso de las cosas principales de Python para que puedan después desarrollar los programas y los modelos. La siguiente, y muy importante, son las funciones. Las funciones, bueno, se define de esta manera. Nombre de la función, def, nombre de la función, la lista de argumentos que va a tener esa función, 2 puntos, e identado. Fíjense que Python solo reconoce el formato del código mediante identación. No tiene llaves ni begin end. O sea, mediante la identación reconoce a qué pertenece cada una de sus partes. Por ejemplo, esto que está identado se sabe que es parte de la función, enunciados y el return del valor. O puede no tener ningún return. No simplemente quiere hacer algún procedimiento que no requiera retornar un valor. Las dos posibilidades. Acá hay un ejemplo. Es cuadrado de x, retorna, o sea, a la función cuadrado le paso un argumento x, de tal manera que me retorne x al cuadrado. Y yo como la uso, nada, como cuadrado de 3 y me da el resultado de 9. Obviamente si devuelvo si le paso un parámetro que no corresponde al tipo, me va a dar error. Bueno, de eso hay otras cuestiones más complejas de funciones, pero la vamos a ir viendo en las distintas clases. Como funciones que pueden no nombrarse, pero bueno, eso después lo vamos viendo más adelante. Por ahora con esto ya es suficiente. Estructuras de control. La principal es el if, else. Acá hay un ejemplo de cómo se construye, ¿no? Si en particular está armada una función mayor o menor, que tiene 2 parámetros, x e y. Dice, si x es menor que y, entonces imprimir x es menor que y. Si no, si x es mayor que y, entonces imprimir x es mayor que y. Y si no, por defecto, digamos, son iguales. Esa sería la función que define. Ahí, bueno, acá me apareció esto porque se les puede pasar a ustedes, como que tengo muchas cosas abiertas, o sea que tengo que ir, ahí voy a administrar y voy a ir cerrando las cosas que no estoy usando. Como que dejé todo abierto y no le gusta mucho. ¿Esto es donde voy? Ahí está.
Bueno, y puedo ir haciendo uso de esa función, ¿no? Bueno, operadores que puedo usar el if, ¿no? Igual, distinto, menor, mayor, menor igual, mayor igual, not, todos los operadores lógicos, in, que era el que vimos antes, and, or o is. Acá hay otro más usando el in. Si 3 pertenece a esa lista, que me da false. Si 3 pertenece a esa lista, que me da true. Si no 2 es igual a 5, que me da true. Entonces se pueden poner en el condicional del if. Bueno, y más problemas para que... Son problemas de ejemplo, o sea, es como para que entiendan, ¿no? Y los hacen todo mejor, pero no. Es para que puedan ponerse canchero con la escritura de Python. El ciclo for, que se escribe de esa manera, ahí recorrería mediante la variable, utilizando la variable x, o sea, la variable x iría tomando todos los valores iterativamente de esta lista, 3, 9, 12 y 14 y 4, y en este caso imprimiría ese valor multiplicado por 2. Y esta es otra interesante, por ejemplo, si yo tengo estos prefijos, sufijo, digo, bueno, para todas las letras en los prefijos quiere decir que me va a ir recorriendo la lista esta de string, que no deja de ser una lista de caracteres, y la letra va a ir tomando iterativamente cada uno de estos valores. Y le va poniendo, le va sumando a cada una de esas letras el sufijo ACK, que es una concatenación. Por ejemplo, si yo lo corro, ¿qué va a hacer? Va recorriendo iterativamente para cada letra. Toma primero la J y le va a sumar el sufijo ACK, con lo cual me va a imprimir Jack. Después toma la K y le va a sumar el sufijo ACK en el CAC. Después toma la L, etc. Bueno, este es uno parecido. Bueno, este está bueno, este comando. Rango 10 va a iterar i entre los valores 0 a 10. En este caso lo multiplica por 2. Acá hay otra forma de usar el rango, o sea, me construye una lista de rango de 10, quiere decir que una lista que va de 0 a 9. O rango de 1 a 20, que es una lista que se actúa el 0 y va de 1 a 1, que tiene 20 elementos. Acá una lista que el rango va a ser de 7 a 25, pero tomado de A3. 7, 10, 13, 16, 19, 22. Bueno, y acá más problemas. Y después while, que sería similar al for. Mientras, y acá le pongo, lo único que acá le puedo poner una condición. Mientras sí sea menor que 4, me va a hacer esta. Fíjense que acá también lo tengo que poner identada para poder decir que estas dos líneas están dentro de este while. Y lo que tengo que hacer, bueno, agarra, toma i y dice, si es menor a 4, como inicialmente lo inicializo en 0, es menor a 4, lo imprimo la posición i de la lista, o sea, imprimo el 3 y le sumo 1 a i. Si no le sumaría 1, no quedaría esto eternamente ahí en ese loop. Y vuelve a repetir lo mismo. Bueno, y más ejemplos. No sé si tiene... Acá hay uno que da error. Problemas. Y ahí terminó lo de la parte de estructura de control. Y por último, de la primera parte, importar librerías. Bueno, como les decía, hay un montón de librerías en Python, desde muy simples hasta muy sofisticadas. Una puede ser la librería math, donde tengo algunas cosas como
el valor de Guillermo, pi. una pregunta de la parte Sí, anterior que recién sí, sí, pasamos. sí. Viste que había una parte donde vos explicabas el menú ayuda, cómo entender range seguido de signo de pregunta. Recién lo corrí en el mío y bueno, aparece una explicación Acá, a la derecha no, que me lo pasé eso, me parece, no me ¿no? queda claro cómo, A ver, espera, cómo a lo ver, déjame ver debemos dónde. interpretar. Ah, ¿dónde estaba eso? Perdón. En for, en la parte de for usábamos la función range. Hay un poco más abajo. Es como el ¿Acá? último S. Si corremos, abre un menú de ayuda, Bueno, pero esto esto cómo hay, lo tenemos que leer. yo quería hacer lo mismo antes, pero con Help, pero bueno, también, también esto es útil. No, nada, esto te da la ayuda de lo que está, como que le estás preguntando sobre range en este caso, y te dice los argumentos que puede tomar y te explica un poco de lo que es. Simplemente eso. Ujú. O sea, sería range de Una mínima ayuda, sería precisión, número de stop. el head de Python. O sea, ahí lo primero me dice, si yo a range le pongo solo un número, es el número de stop. Le puedo Claro. poner, si le Vos pongo... decís está bien, cómo interpretar cómo te Ujú, está haciendo la explicación de la ayuda. ujú. Exactamente, sí. Sería range de stop. Sí, no está del todo. Te está queriendo mostrar que si le pones lo que decíamos antes, si stop es 10, te va a aparecer la lista de 1 a 10. Si le pones, acá te dice que le pongas de un inicio, que le habíamos puesto 1, hasta un fin, que le habíamos puesto, no, de un inicio que era 7, hasta un fin que le habíamos puesto 25, y opcionalmente un paso también le puedes poner. Y ahí produce el efecto este flechita range object, la verdad no, es lo que devuelve. Qué sé yo, devuelve, esto te está diciendo que devuelve un objeto de tipo range, pero para que se pueda iterar a su vez. O sea, vos lo podés poner dentro del for y eso quiere decir, un objeto de tipo range. Eso es lo que le está diciendo. Que sea, si vos llamás a la función de esta manera, lo que te está devolviendo es un objeto de tipo range que es iterable, que se puede aplicar en for, en una estructura tipo for. Es una Bien, ayuda gracias. simplemente. ¿Está bien? Bueno, importar librería, decía del mat, que tiene pi, nada, coseno, formas de incluir la librería. Uno puede o incluir toda la librería o incluir solo una parte. Por ejemplo, yo puedo poner import mat y me importo toda la librería mat, o puedo para optimizar el uso de memoria, le puedo incluir solamente una parte. Le puedo decir desde mat, importarme el seno. Y acá solo puedo usar el seno, no puedo usar otra cosa. O puedo importar el seno y pi, con lo cual yo voy a usar el seno y pi. O puedo tener una abreviatura. Fíjense que cuando yo importo mat, desde mat, el seno y pi directamente lo invoco. Seno sabe que es de la librería mat. Pero también yo puedo querer, por si tengo dos librerías que referencian a funciones que tengan el mismo nombre, podría yo querer darle un nombre. Entonces, importame mat, pero ya yo la voy a mencionar como mt, con lo cual yo cuando tenga que hacer uso de ella le voy a tener que poner el prefijo mt.seno para poder invocarla. Si no, no me lo va a reconocer. Eso es por si, para mayor prolijidad, para saber de dónde viene la función que estoy usando, de qué librería viene y si hay alguna función que esté con el nombre repetido en las librerías, y yo justo estoy usando las dos librerías, para saber de qué librería estoy tomando la función. O desde mat, importarme asterisco, quiere decir que me importe todo, con lo cual yo voy a poder usar acá el coseno, que antes no lo podía usar si solo había importado el seno y pi.
Con problemas. Acá está el help. Lo había visto en algún lado. No sé por qué no me está funcionando. Ah, porque acá no lo... Ahí perdón. es porque tenés que Ahí porque importar no me un importé la librería NumPy. O sea, import NumPy, que la vamos a ver después. El NumPy es una librería para matrices y trabajo con matrices y vectores. Con arreglos n-dimensional. Entonces yo me puedo traer esa librería NumPy, import NumPy es NP, o sea, a esa librería la renombro como NP y puedo hacer distintas cosas. Por ejemplo, me puedo armar un arreglo, como antes, parecido antes, de 0 a 1 con paso 0, 0, 1. Y me armo un vector con estas características si yo lo imprimo. Y si yo, ahora sí, si yo pongo np-arrange, me va a dar el help de arrange de la librería NumPy o NumPy. Antes, cuando yo quise hacer el help, me estaba olvidando el prefijo este, por eso no salía. Pero sí tengo que importarme la librería para poder hacer referencia después a esto. Bueno, más problemas. Con esto terminamos la primera parte. Si quieren podemos hacer una primera experiencia como para que se pongan a sentar un poco de conocimientos y dar una pausa y que los asimilen. Sobre todo los que no son muy duchos en la parte de programación, por ahí los que son de informática ya esto lo pueden, o lo saben o lo pueden entender mucho más rápido, pero diría de hacer voy a dejar de compartir y voy a hacer 10 minutos para que puedan entrar a grupos y puedan jugar un poco con cualquiera de los problemas que quieran ver o repasar lo que vimos o hacer preguntas. ¿Les parece? ¿Podrías mostrarnos cómo arrancar, por ejemplo, si uno quiere empezar a hacer un problema, cómo arrancar en un archivo de cero? Ah, dale. Comparto de vuelta. Bueno, ahí hay dos formas, ¿no? Yo podría, lo que les decía, o entrar a una de las que les compartí. Primero entrar a esta que les compartí, como que quiero resolver los problemas de números y listas. Voy a números y listas. Ahí lo que les decía, que me armo una copia, donde yo puedo modificar. Y si no, voy acá, voy a bloc de notas nuevo. Me aparece con una primera celda de código de ejecución. Y por ejemplo, a ver, voy a ver cualquiera de los problemas. Ahí ya puedo escribir, ¿no? Ya puedo poner import. No sé, from math import sin. O sin IP, ¿no? O puedo hacer print me olvidé un paréntesis. Ahí está. Ahí ya puedo escribir, o puedo agregar el texto, como demostraba antes, ¿no? O puedo, si quieren, resolver los problemas acá mismo, o si quieren, a ver, por ejemplo, algún problema de acá. Dice, yo me puedo llevar esto, ¿no? Me puedo copiarlo y me lo puedo traer acá. Y puedo agregar otra celda de código. ¿Y qué dice? Este que hice yo recién, ¿no? ¿Puedo hacer una preguntita? Sí.
viste que hiciste seno de pi y en realidad no te dio 0, sino que te da el Sí, error la de la máquina. aproximación de... Vaya a Claro. saber, ¿por qué esa ¿Te puede aproximación? poner algún Porque pi debe ser... sorteo para que dé 0? No, el pi debe ser... o sea, tiene un número, Es no una, tienen los infinitos números que tiene el pi real, sino es una cantidad de... claro, o sea, en la computadora los números se representan como vectores finitos, ¿no? Como códigos binarios. No tenés precisión infinita Por eso está como, claro, pero ese como en es la el número, matemática. porque pi tiene el redondeo hasta la cifra que llega, bueno, pero ¿Cómo? claro, no se puede poner un seteo que tome algún número Vos decís decimal, que si te lo importe. redondea. Y le puedes poner round. Creo que en mate está, seguramente. No sé si estará, supongo. No está round. No, Debe haber, round debe está haber por default en round. Python, no hace falta importarlo. Sí, o viene por defecto. No sé Igual ahí cómo es te lo la... redondea al entero. El tema es ahí un problema de precisión del número flotante, ¿no? Ahí está, ¿ves? Pero es Me lo verdad, redondea a los que cero ahí. programaron eso podrían haber puesto una excepción ahí y decir, ok, cuando sea el Buenísimo, seno de gracias. pi, ponele el 0 exacto. Ahí está, y le pongo la cantidad de decimales a la que quiero que me lo redondee. Claro. Sí, porque si pi tuviera los infinitos dígitos que tiene, daría 0, pero bueno, cuanto más dígitos tenga, más preciso. Fíjate que dice e a la menos 16, ¿no? Es un número muy chiquito. Parece el orden del float, digamos, de la precisión. Claro, exactamente, de la presión de... Sí, exactamente. De cómo está codificado el flow, con la precisión que está codificado el flow. ¿Qué más? Eso, era eso, y después uno lo puede grabar, ¿no? Lo guarda, de entrada lo guarda con este nombre, pero uno lo puede renombrar después. Cambiar de nombre. Está buscando renombrar. Y pongo problemas. Listo. ¿Está bien? Hacemos la sesión esa de grupos de A3 y van viendo los problemas y van viendo si entendieron todo y lo van masticando un poco. Dejo de compartir, ¿eh? Y 10 minutos y nos volvemos a ver, y son 8:15. Y nos volvemos a encontrar. A ver, armo grupo de 3. ¿Qué tenemos que hacer, Guillermo? ¿Qué problemas? Nada, digo, yo lo que decía es, armo grupo de 3 Ujú. y entran a las notebooks de la manera que le mostré o abriendo copiándose en una sesión de trabajo propia o armando una nueva y copiando el problema y resuelvan algunos que están ahí, solamente como para ver si entendieron. No tienen por qué ser ninguno en particular, ni tienen por qué entregarlos, salvo que quieran compartir después lo que hicieron. Okay. Ahí pongo crear sesiones. Es más que nada para nosotros ir probando qué onda esto de trabajar en Sí, grupo, que es todo dos algo cosas. nuevo, ¿no? Dos cosas, ver cómo es esto de armar grupos y ver cómo resulta y que también ustedes, digamos, hacer un corte a todo esto como para que, pues si les iban dando cosas, algunos sí que lo entendieron perfectamente, pero otros que no están tan duchos en esto necesitan ese espacio como para asimilar todo lo que estuvimos viendo. Bueno, ahí va. Bueno, queda ver pandas principalmente, algo de NumPy y de gráficos se los voy a dejar para que lo miren porque también podemos ir viéndolo a medida que vamos avanzando en las clases. El de Panda sí lo vamos a usar bastante. Proporciona una estructura de datos para trabajar con tablas y data frames, básicamente. Principalmente para poder levantar tablas. Por ejemplo, ahí vamos a ver cómo levantar tablas en CSV. Como vimos antes, el import, hay que hacer, en este caso, hacer el import de las dos librerías, de Pandas y de NumPy. Y transforma un diccionario
que ya vimos cómo era el diccionario, con sus nombres y códigos, en una estructura de data frame de pandas. Hace todo eso para dejar una... Esto es como crear una tabla sin leer de un archivo, ¿no? Como si yo quisiera crear una tabla todo con código Python. Este cachito de código lo que hace es crear una tabla desde un diccionario que está puesto de otra manera que como lo vimos antes. Por un lado los nombres y por otro lado las claves, que serían en este caso las edades. También se puede construir de esta manera. En lugar de asignar las pares de valores, lo asigno como dos listas por separado, la lista de nombres y la lista de edades. Y después imprimo el tipo de esta estructura que llamé NameEdge. El tipo de esa estructura es un diccionario. Después voy a usar pandas para armar un data frame, que no es más que nada que una tabla con esa estructura y la muestro. Todo eso otra vez. Pero no tengo tantas, tengo, sí. Funciones cierro, estructura cierro, problema cierro, importar librería cierro. Y ahí me quedó la tabla armada. Cada nombre con su edad, en un data frame de pandas, ¿no? Dice que pongo PD, que sería como lo llamé al pandas en su import. Data frame, que es el constructor, digamos, del data frame de pandas. Y como uno de sus parámetros, en este caso hay varias formas de crear data frame, en este caso le pongo el nombre del diccionario, de la variable diccionario. Pregunta, cuando vos pones la sentencia que está al final de todo, que es el data frame solo, ¿eso Sí, hace un print? Eso es como que imprime, por defecto imprime la última variable que se muestra. Podría haber puesto print acá. ¿El data frame es el nombre o es un comando? No, data frame, bueno, me lo hace en otro formato, en el formato print, ¿no? Pero básicamente lo mismo. Yo le asigno, data frame es el nombre de la variable. El nombre de la variable que construye a partir de usar pandas, de armarme un data frame con ese constructor, con el NameEdge, que sería la variable del diccionario. ¿Podrías poner print NameEdge? Porque, digamos, ahí lo que hiciste fue hacer un data frame en base a un diccionario. Claro, yo puedo poner... Sí, puedo poner también esto. Los métodos de la clase. Puedo poner print, en vez del tipo, le puedo poner directamente el diccionario, ¿no? Sí, el nombre del diccionario. Quería ver cómo funciona. Y ahí va a mostrar las dos cosas, ¿no? Va a mostrar, por un lado, el diccionario y por otro lado, el data frame de pandas. O sea, como que tiene como una visual más de, como si fuera una tabla, el data frame. ¿Cómo? Como si fuera una tabla. A partir de ahí tengo un montón de comandos que vamos a ver que sí, por ejemplo, le puedo tomar el head y ya me lo muestra, me muestra las primeras filas de una manera más bonita. Ok, también gracias. También puedo leer un archivo externo, un CSV, que vamos a ver después. ¿Está bien? Puedo leer una lista también. Bueno, vamos a ver directamente acá, que es leer un CSV. Acá puedo hacer algo parecido. Nada más que acá tengo una lista de pares. Y me armo esta tabla. Acá tengo una lista de pares. De nombre, edad, nombre, edad, nombre, edad. No es un diccionario, sino es una lista de pares. Sería una lista de diccionarios en la que cada diccionario tiene como claves los nombres de las columnas y como valores, bueno, los valores que tienen esa fila. O sea, cada elemento de la lista que es un diccionario corresponde a una fila, cada clave del diccionario corresponde a una columna. Acá name me lo va a pasar como una columna, como el nombre de una de las columnas, age como el otro nombre, y los valores de la primera columna van a ser todos los valores de nombre y de la segunda todos los valores de las edades.
como que construye una lista donde, con diccionarios unitarios, por decirlo de alguna manera, de pares clave-valor. Una pregunta, ¿el archivo Sí. CBS viene con el formato de alguno de esos dos ejemplos o tiene otro No, formato no, aparte? es un CSV común. Ahora lo vamos a ver, es uno común. De hecho, lo pueden editar si quieren. Hay una forma de acceder a hacer ejecuciones de comandos externos a Python, o sea, directamente del sistema operativo, digamos, sobre el cual corre Google Colab. wget es uno de ellos, es traerme un archivo y el comando externo se ejecuta poniendo signo de admiración adelante. Entonces, esta URL, si yo voy acá, es la URL que me baja el archivito este de Titanic, que se llama Titanic. No sé si ven abajo a la izquierda que me bajó un CSV Titanic. Solo vemos el Chrome. Ah, ¿solo ven este? Llega a ver, ahí se me ocultó el microfonito y vi. Ah, ahí. Ahí me puse, copié esta URL y lo que me hizo fue bajarme el archivo este. Ese mismo efecto lo causa haciendo signo de admiración wget. Y me lo va a dejar, lo voy a ejecutar, me va a ir a buscar el archivo a esta URL, y si uno ve, me lo va a dejar en estas carpetitas. Esta carpetita que está acá, que había dicho que el primero es el índice, el segundo son los scripts de ayuda, y la última es una carpeta donde están los archivos que yo voy teniendo disponibles. Este es el que bajó recién, titanic.csv. Porque si no, en principio, de alguna manera tengo que poder levantar mis tablas o mis archivos a este ambiente. O trayéndome directo de mi máquina, o trayéndome de una URL, o bueno, de distintas formas. En este caso yo tenía la URL, me lo levanté de ahí. Entonces a partir de ahora lo tengo disponible para hacer distintas cosas. Otra forma es trayéndolo de un archivo de mi máquina. Por ejemplo, si yo corro esto, tengo... El anterior es solo con un comando externo, wget. No tiene nada que ver, lo que es Python, nada más, no hay nada de Python acá. Es un comando externo que se ejecuta dentro del código de ejecución de Python. El siguiente sí es código Python. Hay que importar desde Google Colab hay que importar unos componentes de Google Colab y unas funciones, digo, de Google Colab, unas files que yo le puedo hacer upload y que me lo voy a guardar en esta variable upload. Si yo lo ejecuto, esta función file.upload me va a dejar elegir de qué archivo quiero yo levantar. Elijo el archivo y me lo traigo en mi máquina. Por ejemplo, creo que habíamos hecho para este ejemplo, alturas y pesos. Y ahí me lo está trayendo desde mi máquina ahora. Antes lo hicimos de la URL, ahora lo hacemos de mi máquina. Y si pongo actualizar acá, me muestra los dos, alturas y pesos y Titanic. Ahí levanté los dos. Tengo los dos desde lugares distintos. Pero todavía no lo tengo en ningún pandas ni nada, ni ninguna estructura interna a Python. Me lo levanté a mi entorno. Para levantarlo, sí utilizo un comando pandas que es read csv. Y en este caso, vamos a hacer esto. Solo lo voy a leer primero. Solo voy a leer esto. Y g2.head. Y voy a imprimir las primeras líneas del archivo. O sea, esta tabla que tenía acá, que se llama Titanic, resulta que es esta tabla que me bajé acá. Las primeras filas son esta tabla. Ahí sí ya tengo mi input dentro de Python para poder seguir la ejecución. También puedo hacer un plot que de acuerdo a la configuración de la tabla es lo que va a imprimir automáticamente. Hay opciones, obviamente, de decirle qué quiero que me muestre en el plot, si no, va a buscar la mejor forma de mostrar esos datos. En este caso eligió esto, eligió todos los valores numéricos
Vamos a hacer así, print, así vemos las dos cosas. Por eso está muy potente como para hacer un análisis exploratorio previo a pandas. Eligió, bueno, no me muestra lo que yo quería, vamos a hacer así, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el plot en otra. Esta es la tabla. Vamos a armar otra celda de texto y vamos a hacer el plot. Así lo que quería ver era las dos cosas. La tabla, por ejemplo, survived, acá. Todo lo que es numérico, entiendo que todo lo que es numérico me lo está mostrando así como un gráfico. Y a lo largo, digamos, está mostrando los distintos registros, simplemente eso. O sea, cada uno cada fila se muestra en cada una de estos puntos del gráfico, y acá está en distintos colores qué significa cada color. Obviamente, acá en este gráfico muestra todas las columnas, no se entiende mucho. La idea es poder customizar qué quiere ver uno, ¿no? Pero es como un ejemplo solamente. Y otra forma es, desde mi Google Drive, poder enganchar archivos que yo tenga levantados en mi Google Drive. Lo que pasa es que acá yo tengo que dar autorización tengo que entrar acá y me va a pedir autorización para tener acceso a mi Google Drive, y a partir de ahí yo puedo, como que estoy montando este directorio con G-Drive, y en G-Drive puedo tener acceso a todas mis librerías y mis fotos y lo que yo quiera. Esa sería la otra opción. Tengo como 3 opciones. Si yo le hubiera dado acceso, tenía acceso a toda esa data. Por ahora tenemos las 2 primeras, tenemos la posibilidad de tener una tercera, y tenemos estos 2 archivos levantados. Altura y pesos y Titanic. Altura y pesos ya lo leí, ya lo levanté. Bueno, y acá distintas opciones de visualización de los datos. Me faltó algo. Porque lo tenía. Altura y peso yo lo tengo. Vamos a hacer así. Tenés Creo que lo dejé. Altura y peso lo dejé en DF. No, pero ahí la celda abajo, no, todavía no lo no la leí. ejecutaste. Todavía no lo leí, Eso. perdón, todavía no lo leí eso. Ahí está. Y ahí Todavía sí no lo había leído eso, perdón. Lo leo de vuelta con read CSV. /content es el directorio donde estoy, pero es donde estoy parado por defecto, con lo cual creo que esto lo habíamos hecho recién. Si yo pondría así, también anda. Es como que me está diciendo, desde toda mi ruta, digamos, de este directorio virtual que tengo yo, es /content y el nombre del archivo. Pero como yo estoy parado en content, ahora por defecto, poner o no poner content es lo mismo. Entonces, lo guardo en DF alturas y ahí muestro las 3 primeras filas. El head entre 3 significa que me muestre las 3 primeras filas. Y acá capaz que es más si le pongo otro código y le pongo DF alturas. Fíjense que ahí mientras estoy escribiendo me está mostrando, me da ayuda contextual, ¿no? Punto plot. Bueno, no se ve mucho porque son muchas filas. Me está mostrando peso y altura de todas los individuos que están en esta base. También podemos hacer al revés, en vez de G de las últimas 3. Y podemos hacer toda una serie, lo mismo que se puede hacer mediante consultas en SQL, se puede hacer acá. O sea, un equivalente de cosas que se pueden hacer en SQL y cosas que se pueden escribir en pandas, más o menos fácil. En este caso, si yo digo, quiero seleccionar todas las alturas de las personas que sean mujeres y mostrarme las primeras 5, fíjense que lo que hago es, de DF alturas, que es mi data frames, voy a seleccionar DF altura género, que es la columna
género de data frames que sea igual a mujer. O sea, si yo pongo esto solo, vean que df altura me imprime el género. O sea, en esta parte estoy seleccionando el género nada más, de toda la tabla. Y si a su vez eso lo meto dentro de la tabla de df alturas y lo igualo a mujer, me voy a obtener todas las filas donde el género sea mujer. Y si encima le digo que me tome los primeros 5, nada, me va a mostrar las primeras 5 filas de la tabla en donde el género sea mujer. Bueno, y se pueden hacer otras cosas más sofisticadas, ¿no? Igual que en una consulta SQL, yo puedo decir que el género sea mujer y la altura sea mayor que 1,70 o 170 centímetros. Y puedo hacer... bueno, acá me quedó una columna no nombrada, digamos, y la puedo borrar de esta manera. Le puedo dropear columnas, le puedo sacar filas. Bueno, filas se las saqué con las condiciones, ¿no? También le puedo sacar columnas. Le puedo dropear la columna 2, con lo cual me queda, le saqué. Acá df alturas, le saqué esta que estaba no nombrada y drop 2, le saqué. Ahí le sacó la que tiene el índice 2. La que tiene el índice. Acá dice 0, 1, 3, porque ya no está la 2. Está bien. Y acá puedo hacer algo parecido, seleccionando de una sola columna, 3 columnas, y que me tome las primeras 5 filas. ¿Se entiende esto, no? Estoy tomando una lista con estas 3 columnas. En algunos casos es más potente incluso que el SQL, porque hay cosas que en SQL no se pueden hacer y acá sí. Como decirle que yo en un select puedo decirle que me muestre determinadas columnas, pero no puedo decirle mostrarme todo menos alguna en particular y cosas así que se puede hacer acá más fácilmente. Como que queda código más compacto. Obviamente hay un tema de performance también, ¿no? A veces se ejecutan cosas en SQL porque es más rápido tirar las cosas de SQL y no porque quede más compacto escrito el código. ¿Qué más? Puedo sacar duplicados, puedo en describe me hace una especie de estadística de las columnas numéricas. ¿Y qué más importante? A ver, esta está buena. Lo primero que uno tendría que hacer, de una vez que levanté la tabla, mínimo hacer un describe de cómo es la distribución de la tabla. Estoy viendo si hay algo más también importante de acá. Hay un montón de cosas, digo, después está disponible la notebook para que las puedan seguir inspeccionando, ¿no? Esto que sería, podemos seguir haciendo, bueno, más formas de seleccionar columnas. Bueno, acá cosas también importantes, así como en SQL tenemos el zoom y otras cosas, yo puedo hacer, también tengo funciones de grupo. Acá, por ejemplo, puedo hacer, me quedo con la columna alturas y le tomo el promedio. Voy a ir por abajo. No, me equivoqué, promedio. 168 el promedio. O una sumatoria.
donde me sume todas las alturas. Bueno, nada, operaciones que serían de grupo en SQL. Los distintos géneros. O sea, unique, tengo la función unique, que sería que me devuelva un array con los distintos tipos de género. O contarme la cantidad de cada uno que hay. Ordenarme los valores de acuerdo al peso. Está muy ¿Te hago buena una la pregunta? librería. Sí. Acá no tenés así, ahí como hiciste el unique, no hay como factores o niveles tipo data frame, porque tenemos como es en R, viste que tenés los factors. ¿Jerarquías decís? Para hacer tipo... Claro, como que tenés los labels. Ah, ya entendí. No sé. Levels, Capaz que hay algo. No sé. ¿Vos Sí, sabés, se pueden hacer índices o columnas multinivel. No se me ocurre un ejemplo. Qué sé yo. Claro, como por ejemplo para el Que haya sexo una jerarquía. femenino, claro. Por ejemplo, que sea género arriba de todo y abajo 2 columnas que están debajo de género que sean femenino y masculino. Claro. Se puede hacer eso, se llama multi-index o multi-column, creo. Sí, Son podés funciones un tener poco varios más niveles de avanzadas. categorías. Son un Eso poco decís, más ¿no? avanzadas, pero a veces son bastante útiles. Como podés Acá tener varios no hay niveles ningún de categorías. ejemplo, pero si buscan multi-index Claro. en la documentación de Pandas, Gracias. va a aparecer toda la información. Gracias. Y se me ocurre tener un nivel de país, otro de provincia, no sé, una cosa así. Varias jerarquías. Acá le puedo aplicar una misma función a cada fila con apply le aplico la función raíz a cada una de las filas de peso, en este caso, ¿no? A cada una de las filas de la tabla de F alturas, pero seleccionando la columna peso. Y esto es lo que decía otra de las funciones más sofisticadas de Python, es las funciones no nombradas o funciones lambda, donde yo embebo acá la función directamente. Estoy diciendo que la función esta que no nombro tiene un parámetro X y le estoy diciendo que de esa X, que después le voy a pasar el parámetro, tome el peso por un lado y lo divida por altura. Y lo saque todo de la función de F alturas, ¿no? O sea, cada una de estas X va a ser cada una de las filas. Y lo que va a hacer es calcularme con esta función no nombrada el peso dividido la altura. Bueno, tiene un montón de cosas. Bueno, esto ya lo vimos. Ah, este es el group by, no lo vimos, perdón. Que me agrupe, lo mismo que está en un select group by. Sí, perdón. Cuando estabas haciendo el ejercicio de lambda, ¿se podría también programar la función afuera, digamos, arriba del llamado y después invocarla en el Sí, apply? Entiendo que sí, sabes que no estoy seguro. Sí, ¿no, Sí, Leo? sí, se puede. Sí, se puede, sí. Def, Sí, de algo, hecho, sí. y apply la Recibe aplicación. X, Podría poner así, y vos ahí decís te esto. peso, altura y nada. Peso dividido de Algo. altura. Donde tengo un X y hago Sí. la función esta acá. Sí. Claro, pasa X peso dividido a Después axis. llamo a la función acá. Sí. Sí, es como una combinación de dos cosas acá. Esto es muy útil porque capaz que se necesita solo acá esta función no nombrada. Y sirve para otras cosas, para hacer sirve para otras cosas esta función no nombrada que no se podría hacer de otra manera. ¿Qué es? ¿Sí? Sí, perdón, te preguntaba, Axis 1, ¿qué función cumple? Esto creo que es que la deje en forma así de fila, de columna. No, lo que te dice el axis es si aplica la función sobre las columnas o sobre las filas. En este caso, está aplicándola sobre cada fila, digamos. Por eso axis 1. En el otro caso, lo aplicaba sobre cada columna. Iba iterando en cada elemento de la columna. En el caso que no le poníamos axis, que creo que es la celda de arriba. Acá play solo. Ahí. Acá iteraba sobre todo peso, sí, es verdad. Perdón, claro, acá sobre todo peso y acá sobre cada fila. Fíjense que esta es
la raíz de cada una de las filas, y acá tiene que hacer la división de peso y de altura para cada una. Y el group by por género, donde le toma el promedio de cada uno. Y distintas operaciones sobre los distintos data frames. Acá obtengo el data frame, donde, bueno, esto ya lo hicimos, ¿no? Donde el género es mujer, donde el género es hombre, y muestra los 5 primeros filas de cada uno. Y después puedo concatenar ambos data frames. Vendría a ser volver a armar la estructura, nada más que queda en una forma ordenada. También se podría haber hecho un sort por género. Bueno, creo que con esto ya hay un montón de cosas más. Lo último, esta ya, para graficar, podríamos llegar a ver que usa, acá por ejemplo está graficando la cuenta total de los que sobrevivieron y de los que no sobrevivieron, entiendo. Y el porcentaje total, sobrevivientes y no sobrevivientes. Que lo tengo como columna, si sobrevivió o no sobrevivió. Acá, survivor. 0 o 1 tengo. Y lo que hace, bueno, acá porque hace algo más complejo que es armar dos, no sé por qué pusimos este que yo. Tendría que haber puesto uno más simple. Lo divide en dos, como en dos frames, por decirlo de alguna manera. El de abajo creo que es... el de abajo es el porcentaje total, y el de arriba es la cuenta. Fíjense que acá es 60%, o 60 y pico por ciento, y 40%, o 30 y pico por ciento, que da el total, y acá es la cantidad de 500 y 300, que da 800 el total. Entonces lo primero que hace es dividir eso, tomar la cantidad de sobrevivientes, perdón, tomar la cantidad de sobrevivientes que hace los sobrevivientes y los cuenta, lo deja en esta variable, y arma un plot de barras, un gráfico de barras, donde pone los sobrevivientes y no sobrevivientes, que sería la cuenta total que calculé antes, dice que está en survivors, en un gráfico, y el porcentaje que debe estar por acá. Value count, normalized count. Este normalized true debe ser el que toma el porcentaje. Guillermo, ¿nos podrías mostrar cómo hacer eso, por favor? ¿Cómo hacer? Sí, sí. ¿Para compartir? Sí. Yo vi cómo mandármela, cómo copiarla en mi Drive, pero mandársela a alguien y no sé a quién se la Acá, mirá, si vos pones compartir y tenés, acá cualquiera que tenga el vínculo lo puede tener, y si no tenés, para que perdí dónde está el... ¿Eso de dónde lo elegiste para que te aparezca Acá, perdón. arriba Sí, a la perdón. derecha? Acá. Ah, ok. Acá que dice compartir. Pero, acá que dice compartir. Hay una opción que me la podés mandar, uno solo. Acá obtenés el vínculo. Esa es una, ¿no? Copias el vínculo y si se la mandás a nosotros, lo único que podemos ver somos nosotros. Cualquiera que tenga el vínculo la puede ver, pero hay alguna que directamente me la manda a mí. Acá, ingresar el correo de la persona que quiere. Acá. Ingresar los nombres o correos de los que quieras que ponen nuestros correos y ya directamente. ¿Por el campus? Si la mandás en este mismo entorno, me llega a mí la notificación. Si no, me la puedes mandar por el mail de docentes. Ah, el mail de docentes. El mail de docentes, claro. Sí. Sí. Si escribís acá nuestro nombre, si pones copiar vínculo, sí, lo tenés que mandar por ahí. Si pones la dirección acá, directamente me llega la notificación de que me compartiste la notebook. Entiendo que es así esa parte, porque yo siempre compartí así, compartiendo el vínculo, nunca directo a una persona.
pero entiendo que me llega la notificación. Si no, de última escribime, te compartí la notebook y listo. Y ¿Te puedo hacer una pregunta? No sé sí, si lo la que habrán quieras. visto ya. ¿Sí? ¿Hay que hacer estos ejercicios y entregarlos? No. Bueno, eso perdón, eso es más que nada para que practiquen ustedes. Después ya van a estar los Ok. trabajos que hay que entregar. Yo digo por si Bueno, tienen dudas, no hace falta, perdón, eso no se los dije. Esto es para ustedes, no hace falta y para que se pongan cancheros, no hace falta que lo entreguen. Y para experimentar esto de los grupos y empezar a ver cómo funciona todo esto en las prácticas. bárbaro. Así que si quieren hacer más preguntas, si no, por mí, por hoy, si querés, Leo, a decir algo, si no, por mí hoy es ya más que suficiente para No, todos. creo que estuvo bien. Quizás estaría bueno un feedback de qué les parece el trabajo en grupo, ¿no? O la modalidad esta de trabajo en grupo. A ver si tienen algún comentario que hacer o algo. A mí me gustó. Yo quería preguntar, por ejemplo, si estamos en el grupo y queremos hacerle una pregunta a ustedes, Pueden levantar la hacemos mano, si para levantan la traerlos? mano me llega a Ahí lo mí llamamos. de hecho alguien lo hizo y me metí en el grupo y intervine. Ah, ok. Bueno. Después un comentario, capaz a lo largo de una clase estaría bueno que siempre el grupo sea el mismo, como para Sí. mantener la continuidad a lo largo de la clase. Sí, eso es algo que no lo terminamos de cerrar, pero sí, para Claro, la próxima no va a ser sabemos así. todavía cómo hacerlo. Sí, sabemos cómo hacerlo, pero es como de una manera laboriosa que no es práctica. Cada vez asignando uno por uno a mano todas las veces que sea la clase Tener y una es medio lista y cada vez, complicado. y vamos a perder mucho tiempo haciendo No eso sé cada si se vez. puede automatizar o algo, pero por ahora está difícil. Una que quizás sea muy de avanzada, ¿hay posibilidad en estos notebooks de que todos escriban en simultáneo? Podría armar una donde Hacemos- todos escriban. Una, En no realidad, todas, porque si no va a ser un lío, pero alguna como para decir. no todos No los todos, por alumnos, ahí. sino los No, cuatro o cinco del grupo. claro, pero ustedes pueden no, armar una que le den permiso de escritura al grupo. sí, lo Tengan que en pasa es cuenta de las que versiones, cuidado con las versiones. Habría que ver bien cómo versionar. cuando hay dos personas escribiendo en un mismo collab, no ves los cambios que está haciendo el otro y cuando querés guardar no te deja porque te dice que otro estuvo editando. Para Así mí que en ese deberían sentido No es como un no versionarlo, es como un whiteboard. Google Docs. deberían Ok. versionarlo en GitHub o en GitLab o alguno de esos versionadores, subir ahí y después vieron que yo les mostré que uno podía guardarlo acá en este versionador, que es más que un versionador, ¿no? Guardar copia en GitHub, ahí, guarden ahí, donde ahí sí todos tengan acceso, Claro. y ahí van guardando las distintas versiones, ahí sí puedes ver quién tocó qué. Y bueno, si no va a ser un Está lío, si bien, todos pero tocan a la no, vez. Si pero todos no es tocan a la edición vez, es cierto, simultánea nadie como sabe tiene quién en tocó el Google otro. Doc. ¿Cómo? No es la simultánea como lo tiene un Google Doc. Es como que en este caso deberíamos editar de a uno para no pisarnos, por lo que están Claro, sí, diciendo. deberían organizarse para compartir esa notebook. La más eficiente es esa que les digo, ¿no? Compartiendo en GitHub, donde pueden guardar las distintas versiones y pueden comparar a ver qué tocó uno y qué tocó el otro. Y después unir en una última versión. Eso, si quieren, después les dejo documentación. Eso ya sería... Yo tampoco lo manejo del todo bien, manejo lo básico Sí, de GitHub. Podríamos dejarle documentación para que trabajen con eso. ya es otra clase más. Otra clase es eso, ya está, hoy por hoy ya. Sí, igual yo tampoco conozco del todo muchas de las opciones más avanzadas de eso, como para poder contarles, sé lo básico. Guardo mis proyectos ahí, pero no es que comparto con otra persona para tocar a la vez. ¿Algo más?